Nuestro país ha sido objeto de ciberataques a portales de noticias y otras instituciones estatales de importancia nacional. Ante este escenario, el gobierno cubano ha definido la ciberseguridad como una prioridad y un asunto de interés estratégico, debido a la estrecha vinculación que tiene con la seguridad y defensa del país. Pero, ¿cómo se pone en práctica el trabajo en la identificación y eliminación de las brechas de seguridad en las infraestructuras y plataformas tecnológicas en Cuba? ¿De qué forma se puede generar una cultura de seguridad? ¿Somos conscientes del riesgo de exponer nuestros datos personales sin una correcta protección? Precisamente, hoy estaremos debatiendo sobre los desafíos de la ciberseguridad en Cuba y para ello se encuentran junto a nosotros Pablo Domínguez Vázquez, quien ya va entrando a nuestro set, quien es director de operaciones de seguridad de Texas y miembro de la Secretaría de Ciberseguridad de nuestro país, y también se encuentra con nosotros Henry Raúl González Brito, vocal de la Unión de Informáticas de Cuba y profesor de la Universidad de Ciencias Informáticas. Bienvenidos a ambos a En Buen Cubano. Muchas gracias. Ellos nos estarán acompañando en estos 27 minutos de debate en Buen Cubano. Iniciamos el debate una vez agradecida, otra vez por que ustedes estén acá con nosotros para hablar de ciberseguridad, y se impone la primera pregunta porque en los últimos años el ciberespacio se ha convertido en una nueva manera de vida en las sociedades modernas. Desde ese lugar pues se pueden hacer todas las operaciones posibles en nuestros días, pero ¿qué definimos por ciberespacio? Bueno, la definición de ciberespacio empieza a tomar fuerza con el propio desarrollo del Internet internacionalmente. Cuba, desde sus regulaciones y legislaciones nacionales, establece en el decreto 370, relacionado con la informatización de la sociedad, una definición de ciberespacio en la que lo conceptualiza como ese ambiente virtual y dinámico definido por tecnologías, equipos, sistemas de comunicaciones, control, y en el cual las personas interactúan permanentemente en su quehacer cotidiano, y en la cual la información se procesa, se transmita, y alrededor de esa definición es que están generalmente casi todas las conceptualizaciones que se han hecho internacionalmente. Y aquí hay que destacar varios momentos. El primero es la virtualidad. Puede uno acceder desde una computadora personal, puede acceder desde una tableta o desde un móvil, pero siempre va a trascender a partir de los sistemas de comunicación, y además del fin, del propósito para el cual se conecta, va a trascender eso a otros espacios. Servidores que están distribuidos en todo el mundo, aplicaciones que pueden estar en cualquier ubicación geográfica, servicios disímiles de distintos operadores y relacionados con las temáticas más variadas, desde los temas de la búsqueda de información cultural, científica, etcétera, o los temas de comercio electrónico, actividades de ocio, en definitiva, correos electrónicos, las plataformas para interconectarse y conversar, compartir, temas de video, etcétera, etcétera. Es decir, es muy diverso el tema, pero siempre se comporta a partir de ese espacio virtual. El otro tema, el otro elemento que también lo define es el hecho de que sea dinámico. Es un espacio que constantemente está en crecimiento, porque todos los días crecen los servicios, crecen las aplicaciones, crecen y se diversifican las formas de conectarse, de acceder a ese ciberespacio. Es más accesible a partir de la introducción de las tecnologías en la mayoría de los países. Por tanto, es un espacio que todos los días está en un proceso dinámico de desarrollo y de crecimiento. Y otro elemento distintivo y muy importante es que no hay ninguna actividad, es decir, no hay actividad alguna que pueda estar ajena a estos elementos hoy en la vida cotidiana. Por eso es que se habla siempre de esa interacción entre hombres, tecnología, y un proceso
normalmente de transformación, desinformación, tramitándola, etcétera, etcétera. Es un proceso interactivo las 24 horas del día, mundialmente, todos los días del año, y por tanto es un espacio que... es un espacio que necesita ser protegido. Exactamente, además, es un espacio que necesita protección. Y efectivamente ahí entramos en el tema de nuestro programa, que es la ciberseguridad. Y a partir de este dinamismo y esta transformación digital que también vive nuestro país, pues se ha tenido que actualizar el marco jurídico y las regulaciones para proteger ese ciberespacio. En temas de ciberseguridad, ¿cómo ha avanzado nuestro país en las leyes que implican esa protección? Sí, como bien decía, precisamente la ciberseguridad de eso es de lo que se encarga, de establecer medidas técnicas, organizativas, jurídicas, diplomáticas, de todo tipo, que tributen a que ese sea un ciberespacio seguro, donde todas puedan disfrutar de las bondades que se ofrecen en ese escenario, pero de una manera segura, en la que además se garanticen los derechos a la protección de la información, tanto personal como la información institucional, y se pueda proteger todos esos activos. Y de eso es que realmente se ocupa la ciberseguridad. Cuba ha venido normando a partir de esa propia norma jurídica del decreto ley 370, se han establecido varias normas. Primero, complementarias a ella, surgió el decreto 360, que es un decreto que está destinado explícitamente a los temas de ciberseguridad, y un grupo de resoluciones complementarias que se han desarrollado entre los años 2019 y 2021, todas con el interés de establecer sistemas de trabajo, responsabilidades, metodologías, el alcance de cada uno de estos temas, las líneas fundamentales y los ámbitos en los que hay que desarrollar la ciberseguridad, los deberes, los derechos en estos ámbitos, modelos de actuación para tratar los temas y gestionar los incidentes de ciberseguridad, cómo definir prioridades, y ahí está, por ejemplo, una de las resoluciones trata sobre el catálogo de infraestructuras críticas de nuestro país, algo que para nosotros tiene una vital relevancia. La protección de esas infraestructuras son las infraestructuras que disfrutamos todos los ciudadanos, de comercio, de los temas bancarios, del acceso a los medios de la televisión digital, de la radio y a todos los productos que en el ciberespacio, y que por supuesto requieren de una mirada distinta desde el punto de vista de su protección y para garantizar su disponibilidad, para garantizar la confidencialidad en el acceso a estos servicios y para garantizar en definitiva la protección y disponibilidad permanente. Y de eso es que se trata todas esas regulaciones, que son ya, nosotros diríamos que no son pocas y establecen muchos matices. Así es, yo les propongo a ambos hacer una primera pausa y cuando volvamos le pregunto a usted cómo se clasifican estos sistemas de ciberseguridad. Enseguida volvemos. Si de temas de ciberseguridad se trata, la División de Operaciones de Seguridad de ETEXA es una entidad de referencia nacional. El Centro de Operaciones de Seguridad de ETEXA tiene como objetivo la gestión de las operaciones de ciberseguridad que realiza ETEXA en su rol de operador de telecomunicaciones y proveedor de los servicios de Internet que brinda el país. Las principales funciones que se realizan en este centro son la gestión de la infraestructura, digamos plataformas, herramientas, servicios que soportan esta ciberseguridad, la gestión de eventos e incidentes de ciberseguridad, la correlación e inteligencia de amenazas cibernéticas, el diseño también de los indicadores y métricas que nos permiten hacer esta gestión de una forma más eficiente, a tono con las normativas que se discuten en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la normativa nacional que existe en el país para tales efectos. Se realiza también la gestión de parches y vulnerabilidades, y otra de las actividades que se realizan también es la gestión de las reclamaciones internacionales que se reciben de otros proveedores de servicios de Internet relativos a comportamientos maliciosos que se pudieran estar generando desde la red de servicios públicos del país. Los programas académicos dedicados a la ciberseguridad en la Universidad de Ciencias Informáticas comenzaron en 2016, con un programa de educación superior de ciclo corto en Administración de Redes y Seguridad Informática, y han evolucionado considerablemente. Para garantizar el cumplimiento efectivo de los procesos de operaciones de seguridad en la empresa, se le presta especial atención a la formación del capital humano,
de ahí nace el vínculo de la universidad con la empresa, fortaleciendo la preparación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad, que en varias semanas de trabajo lo hemos estado preparando aquí en la división, evaluando las diferentes temáticas de gestión de ciberseguridad, análisis de vulnerabilidades, vulnerabilidades de sitios web, cifrado de información, sistemas antivirus, hardening de sistemas y gestión de incidentes de ciberseguridad. Este año será la primera graduación de la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad y desde el inicio las estudiantes se han vinculado con la empresa. Pues estar vinculado con ETEXA pues nos permite sentar las bases con las que ya partimos de la universidad, ya que tenemos demasiado conocimiento, demasiada información que es en su mayoría teórica. Entonces aquí nos permite ver la realidad y pues nos sentimos muy privilegiados porque nos permitieron ir a eventos y que pudimos ver conferencias de los profesionales que trabajan día a día con estas situaciones. Un reto de primer orden para la ciberseguridad en Cuba es avanzar en la investigación, el desarrollo y la innovación, con la participación de los actores con posibilidades de aportar en este asunto. Sani Basulto Pedroso, en Buen Cubano. Volvemos al debate en Buen Cubano y seguimos hablando de la ciberseguridad y los desafíos que tiene para Cuba. Y como había anunciado antes de la pausa, le propongo a usted que me comente cuáles son los hechos que se pueden clasificar como violatorios de este espacio, del ciberespacio y de la ciberseguridad. Bueno, primero debemos mencionar que nuestro país tiene un modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. Y en este modelo de actuación se define como incidente de ciberseguridad cualquier acción que puede ocurrir de manera accidental o intencional y que puede afectar o poner en peligro la seguridad de la información y de las tecnologías de la información y la comunicación o los procesos que con ella se desarrollan. Cuando estamos hablando de poner en riesgo las tecnologías de información y comunicación, nos estamos refiriendo básicamente a aquellas propiedades relacionadas con la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la misma. Pero también debemos tener en cuenta que cuando estamos hablando de ciberespacio, hay otras entidades que no son información, sino que son personas, son procesos, son sectores de la economía que se van más allá del contexto de ese concepto anterior de seguridad de la información. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta también la protección de la intimidad, el derecho de las personas a que se respeten sus datos personales. Y desde ese punto de vista está tipificado un grupo de clasificaciones de incidentes, que son 17 clasificaciones centrales y casi 60 subclasificaciones que abarcan desde cuestiones relacionadas con ataques con malware, programas malignos, incluso acciones en redes sociales como pueden ser acoso, como pueden ser publicaciones de noticias falsas, o también otros elementos que son más técnicos como ataques contra aplicaciones web, contra determinados tipos de infraestructura. ¿Y para qué se hace esta tipificación? Bueno, para que todos los entes, cuando ocurre un incidente de ciberseguridad, podamos hablar el mismo idioma y se puedan resolver de manera más rápida estos incidentes, los cuales se trabaja en nuestro país en forma de un equipo nacional en estos temas. ¿Y cuáles son esos incidentes que más frecuentemente se violan en el ciberespacio? Sí, aquí primero quisiera acotar algo. Primero, no debemos hacer una relación directa entre incidente y ciberdelito. El incidente puede estar incluso asociado a una actividad no intencional que produce, como explicaba Henry, ese tipo de interrupción, pero también puede ser que al investigar esto esté tipificado como una... Ahorita cuando hablaba de las regulaciones, Cuba tiene además un código penal que ya tipifica delitos cibernéticos y este es un elemento que cuando se analiza el incidente sí clasifica para ser instruido como una actividad delictiva, por supuesto sigue ese procedimiento. En Cuba tenemos incidentes de varias naturalezas. Hemos sido sometidos a ataques desde el exterior, sobre todo
ataques de denegación de servicio que tratan de impedir que algunas plataformas, sobre todo plataformas comunicacionales, etcétera, en determinados momentos del país, puedan tener la disponibilidad, y esos sí son temas que el sistema de trabajo tiene que mitigar, tiene que resolver. En el orden de las personas naturales hay un grupo de incidentes asociados a estafas, a temas que tienen que ver de trasfondo con la ingeniería social y el descuido que a veces existe en el manejo, en el acceso a plataformas, que también es aprovechado por personas inescrupulosas, por ciberdelincuentes que tratan, por supuesto, de hacer esta actividad nociva. Y en el tema de las redes sociales, algo de lo más típico es a veces la proliferación de noticias falsas o de algunos elementos que aprovechen estos espacios para introducir posiciones que traten de denigrar o bien a una institución, o bien al gobierno, o incluso hasta una propia persona en específico, natural. Esto se trata, se procesa y tiene hoy un seguimiento a partir del modelo, desde que se instauró el modelo. ¿Y qué soluciones se está dando desde los servicios informáticos para cada día pues limitar que esas violaciones se cumplan, aunque el ciberespacio, ya ustedes lo decían, es un espacio dinámico, y mientras más grande se vuelve, pues también se vuelven más peligrosos los ciberataques? ¿Qué soluciones se les da desde Cuba en los servicios informáticos? Bueno, yo quisiera destacar que el desarrollo de la tecnología impone nuevos retos en cuanto a la ciberseguridad. Por ejemplo, hace unos años atrás no se hablaba de criptomonedas, y ya vemos cómo en la actualidad hay muchos incidentes relacionados con malware que tratan de minar criptomonedas desde las computadoras de las personas. También hemos visto como desarrollos como puede ser la computación cuántica, que va a aportar muchos elementos importantes para el desarrollo de la sociedad. También representa una amenaza para la seguridad, puesto que es posible descifrar un conjunto de técnicas de protección de la información. Entonces, estos desarrollos van imponiendo nuevos retos, y por tanto, la atención a los incidentes tiene que ser constante, tiene que evolucionar al mismo tiempo que evoluciona la tecnología. Y bueno, basándonos en los reportes internacionales, en las buenas prácticas que se manejan a nivel mundial y que en Cuba se desarrollan también con mucho ímpetu, debemos decir que uno de los aspectos donde los principales investigadores a nivel internacional y empresas están convergiendo es la necesidad de garantizar una cultura y una formación en ciberseguridad. Porque tenemos las herramientas, tenemos los medios, tenemos los mecanismos, pero a veces por una falta de conocimiento, por una falta de cultura de protección, tanto desde el punto de vista empresarial como hasta el punto de vista personal o con los niños, entonces estamos expensas a que se produzcan incidentes si no tenemos esa formación en esos niveles. Yo les propongo hacer una segunda pausa en el debate. Usted recuerde que estamos hablando sobre ciberseguridad y los desafíos para Cuba, y si quiere participar en el debate o ser parte de la conversación, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu, y también desde nuestras redes sociales. Enseguida regresamos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Regresamos a este último momento de debate en Buen Cubano y seguimos hablando sobre ciberseguridad. Ustedes nos estaban hablando sobre las soluciones que se dan desde nuestro país y algunos desafíos que todavía tenemos en cuanto al tema. Sí, a ver, el modelo de gestión de incidentes de Cuba y en general la gestión es un modelo preventivo. Es decir, que se basa fundamentalmente en evitar que se produzcan los incidentes, y para eso hay múltiples acciones que se hacen desde lo institucional, a partir de las medidas tecnológicas, la creación de capacidades para blindar las estructuras, crear esquemas de protección, trabajar con las herramientas, monitorizar esos sistemas y conocer y poder actuar.
poder tener una actuación proactiva. En eso es una línea de trabajo permanente. Y Henry explicaba los temas comunicacionales, de formación cultural, de enseñanza, que no solo van dirigidos a la población en general y que es una actividad muy importante para saber cómo conducirse en el ciberespacio, sino también va dirigido a la formación de los cuadros, de los especialistas, de las personas que hoy tienen responsabilidad de conducir procesos en la ciberseguridad. Y bueno, todas esas acciones están también matizadas por un elemento importante de cooperación internacional. Esto es un tema que no se puede abordar de manera independiente, que hay que abordarlo con la cooperación de otros países, de los países amigos y con la experiencia también internacional. Y si uno como ciudadano natural cubano o como empresa observa que fue pues, objeto de una violación a su ciberseguridad, ¿a dónde puede acudir para denunciar estos hechos? A ver, el esquema, el modelo contempla que para las entidades estatales hay un mecanismo de comunicación a partir de la red de centros que tienen que ver con la gestión de incidentes y que culmina con la información a la Oficina de Seguridad de la Red Informática, la conocida como ORRI de Cuba. El trabajo en la ciberseguridad es un trabajo de conjunto, de muchos actores, de muchos equipos, y ahí hay un canal y hay un sistema de trabajo, un flujo informativo que establece las responsabilidades. Ahora, con relación a las personas naturales, existen las vías, hay un número único que es el 188-10, hay un correo. El correo es reportes y también está el sitio web de la ORRI. Esto se le ha dado divulgación a estas vías. La persona no tiene que ajustarse cuando hace un reporte a la metodología ni decir que es de la categoría tal, sencillamente explicar lo que le ha sucedido, recibe ayuda, recibe asesoría y bueno, se le da curso al tema. Hay que destacar que no siempre puede haber una solución al tema, sobre todo los temas de redes sociales tienen un impacto en que son operadores internacionales con los que a veces no hay ni siquiera convenios de trabajo y entonces todo depende de la capacidad que tengamos de poder hacer acciones relacionadas con el espacio cubano. Pero al menos siempre habrá una atención y una indicación de cómo mejorar su perfil, de cómo tomar medidas o algunos consejos de los cuales Henry también puede comentar, algunos de ellos que son sobre eso mismo le iba a preguntar cuáles son las recomendaciones de usted como profesor y que trabaja en estos temas de ciberseguridad, le puede dar a las personas y a las empresas para proteger sus datos, porque en Cuba todavía yo creo que no existe una cultura sobre la protección de los datos en el ciberespacio. Bueno, debo decir que esa es una problemática a nivel mundial, no solamente en nuestro país, pero sí debo mencionar que estamos en una posición mejor que otros países del área. Por ejemplo, ya nuestro país tiene una carrera de ingeniería en ciberseguridad, donde muchos países en Latinoamérica todavía no tienen ese tipo de formación. Pero también tenemos la Unión de Informáticos de Cuba, que continuamente desarrolla actividades de conjunto con otros actores de ciberseguridad. Han logrado una cultura en la población, y eso lo vemos en los días internacionales de seguridad en el ciberespacio, la participación en muchos talleres que se hacen en la Jornada Nacional de Ciberseguridad que se desarrolla en noviembre y que en todos los municipios se hacen actividades continuamente. Y así muchos otros talleres y eventos que desarrolla la Unión de Informáticos de Cuba en el país a lo largo de todo el año. Aquí quería destacar que las medidas de seguridad pueden ser complejas a nivel de empresa y demás, pero tienen principios sencillos también a nivel personal. Por ejemplo, en primer lugar, debemos ser conscientes de cuál es la información que nos interesa proteger. Segundo, hacer un proceso de salvaguarda periódica. No importa si uno es una persona natural y son las fotos personales o una empresa con un volumen mayor de información. Siempre tiene que hacer esa práctica de salvaguarda de la información. Otro elemento muy importante es una adecuada gestión de contraseñas. Las contraseñas deben ser complejas, no deben ser fáciles de adivinar y no deben ser la misma para todos los servicios. Otro elemento muy importante es dominar los mecanismos de seguridad, las tecnologías que tenemos. Si tenemos un teléfono Android, bueno, vamos a revisar cuáles son esas opciones de seguridad. Si tenemos un iPhone igual, si tenemos una computadora con Windows, porque todos estos sistemas en la actualidad proveen un grupo de funcionalidades que ayudan a proteger estos sistemas. Y otro elemento muy importante es desconfiar de toda la comunicación que no solicitemos. Un correo que nos llegue de un remitente que no conocemos,
un perfil que nos esté tratando de adicionar como amigos de una persona que no... Siempre debemos confiar un enlace que nos envíen, porque ahí puede venir, y casi siempre, el 99% de las veces, son enlaces a programas malignos y demás que nos afectan las computadoras. Y muy importante, y sobre todo para las personas para los adultos, siempre apoyar a los demás, apoyar a las nuevas generaciones en el uso seguro de estas tecnologías para lograr entre todos esta cultura tan necesaria de ciberseguridad que nos hace falta a nosotros como país, pero que también el mundo está tratando de llegar a ese punto. Sí, aquí recalco algo que es, hay que tener un antivirus en el teléfono. Porque Cuba tiene un antivirus de Segumatic, un antivirus para móvil, pero hay otros antivirus en el mundo que pueden ser descargados y tenemos que tener. Tampoco puede despreciarse las opciones de seguridad que ya trae el teléfono y que el proveedor te da, y eso no se desinstala, al contrario, eso se usa porque se actualiza, porque el proveedor, eso puede traer consigo, además de todas las cosas que decía Henry, un mal funcionamiento del equipo, y puede traer consigo que además el proveedor del equipo sencillamente desestime seguir actualizando ustedes, porque si usted no usa eso, ¿para qué lo quiere? Y es muy importante saber de dónde bajamos una aplicación, cuáles son esas tiendas, esos sitios de aplicaciones que son sitios seguros, que son sitios que tienen una reputación adecuada y que nos dan garantías a nosotros realmente que de lo que estamos bajando es un software, es una aplicación que es segura. Importante. Muy importantísimas estas recomendaciones. Y usted recuerde que la ciberseguridad es esencial en un mundo hiperconectado. A la par de la promoción de la transformación digital para construir una sociedad de la información y el conocimiento, también deben fortalecerse las estrategias dirigidas a desarrollar capacidades de ciberseguridad que permitan proteger la soberanía de Cuba en el ciberespacio. De esta manera, los países deben continuar la promoción, la cooperación internacional y la creación de mecanismos para adoptar estándares mundiales de enfrentamiento a las ciberamenazas. Igualmente, los ciudadanos debemos incrementar nuestra cultura digital para evitar ser víctimas de ciberataques. Nosotros nos encontraremos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de nuestro país en Buen Cubano.